Que si Peñabots. Que si pejes zombies. Que si el yunque. Ay, que no te confundan. Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política, desde una perspectiva joven, actual y objetiva. INCU presenta Política 101, los básicos de la política mexicana, con Abigail Martínez. Bienvenidos a Política 101, es un placer estar con ustedes. Yo soy Abigail Martínez, transmitiendo a través de INCU desde la Ciudad de México en el edificio de IOS Offices, quien muy amablemente nos recibe aquí en sus instalaciones. En esta ocasión vamos a empezar con un pequeño repaso de lo que pasó esta semana en las noticias políticas más importantes, en esta sección que se llama ¿En qué vamos? La primera noticia es que ahora sí ya tenemos un presidente electo. Andrés Manuel López Obrador recibió su constancia en mayoría esta semana. Esto generalmente es muy importante porque en años pasados, después del proceso electoral, esperábamos hasta que recibiera esta constancia para que el presidente electo como tal, reconocido por las instituciones, pudiera empezar a hacer algunos pronunciamientos sobre su plan de trabajo, su plan de gobierno. Pero en el caso de Andrés Manuel, pues claramente esto empezó el 2 de julio. Esto también pues por una retirada de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, que también le dejó mucho los reflectores. Andrés Manuel ha estado dictando la agenda durante pues ya las últimas 4 semanas casi. Y también ya hemos visto una serie de nombramientos. Sus secretarios de Estado ya están señalando quién será su equipo, cuáles serán sus proyectos prioritarios, que de hecho hablaremos de ellos un poco más tarde. Y pues básicamente ya está operando, ya está en funciones casi. Y un ejemplo de esto es la reunión que sostuvo con el presidente Peña. Es la segunda ocasión en la que se juntan a platicar sobre lo que viene hacia adelante, y de esta reunión, que tuvo un tono muy amable, como podemos ver en las fotografías, tienen una muy buena comunicación. Aparentemente han llegado a acuerdos para que la transición sea muy tersa, muy fluida. Y pues de esta reunión destacaron una serie de puntos. El primero de ellos es pues que Andrés Manuel reiteró que no va a contar con un Estado Mayor de Protección. A lo que sí accedió es a tener a un grupo de ayudantía, 20 personas, que no van a estar armadas, que van a ser egresados de licenciatura y que lo van a ayudar a cumplir con sus funciones, pero no funcionan como un cuerpo de seguridad como tal. Solo la gente de su equipo de temas de seguridad tendrán este apoyo, pero pues llama mucho la atención porque esta es una decisión pues controvertida. Al final del día, la política se trata de tomar decisiones que a veces le parecen bien a mucha gente y a veces no, y entre las que no, pues está la gente como el crimen organizado, por ejemplo. Entonces, a veces en la dinámica de las campañas se hizo muy fácil hablar sobre este tipo de servicios como si fueran un privilegio, cuando en realidad pues son un sistema de apoyo que se necesita para darle certidumbre al presidente, a sus familiares, de que puede tomar las decisiones con total libertad y que puede estar protegido y que tiene a un entramado institucional que se encarga de que pues sus decisiones no se vean influenciadas por cuestiones de seguridad, etcétera. Andrés Manuel ha dicho que pues la gente es la que lo cuida, que él no tiene nada que preocuparse, que él no va a cambiar sus decisiones a raíz de esto, pero pues también tenemos que pensar en lo que esto implicaría en términos de riesgo, de estabilidad. Si algo, Dios no quiera, llegara a pasarle, pues entraríamos en una crisis muy importante. Su partido político se detiene pues con alfileres, es una alianza muy inclusiva, pero con visiones radicalmente distintas dentro de los propios miembros que hoy lo integran. Entonces, no es un tema menor, habrá que estar pendientes del tema. Pero bueno, esa no fue la única conclusión de esta reunión. También se habló sobre el dinero de la transición. Nuestro presidente electo señaló que todavía no tienen una decisión si van a aceptar estos recursos y que si los llegaran a aceptar, los utilizarían para arrancar de lleno con sus proyectos que han anunciado.
Finalmente, y esta es la parte más importante, hablaron de un par de favores que le va a pedir al presidente Enrique Peña. El primero de ellos es presentar una iniciativa para crear de nuevo la Secretaría de Seguridad Pública. Cuando Enrique Peña llegó al poder, cambió esta tradición que ya venía desde tiempo atrás, donde la Secretaría de Seguridad Pública era un ente separado y donde pues las cuestiones de seguridad, de combate al crimen organizado, etcétera, se atendían desde ahí. Y Andrés Manuel López Obrador quiere regresar a ese sistema y por eso le pide al presidente Peña que presente esta iniciativa para que cuando él llegue el 1 de diciembre, que será cuando tomará posesión, ya estuviera la Secretaría de Seguridad Pública instalada y lista para funcionar. El segundo tema, que es todavía más importante desde mi perspectiva, es el tema de la Fiscalía Autónoma. En esta reunión aparentemente también platicaron sobre este asunto y seguramente ustedes ya habrán escuchado algo que fue muy sonado en redes, que fue el tema del fiscal carnal y una controversia que se hizo contra Raúl Cervantes, que en ese momento era el procurador y quien, de acuerdo a cómo estaba la reforma que se hizo en el artículo 102, pasaría de forma automática a la nueva fiscalía. Para entender un poco lo de fiscalía tenemos que irnos más atrás en la historia de nuestro país. Como les mencioné en el programa anterior, pues veníamos de un sistema muy centralizado, donde el presidente tomaba todas las decisiones, donde contaba con un partido del cual extraía gente para el legislativo, pero que al final del día también estaba a las órdenes del presidente, y que la Procuraduría General de la República, la encargada de la impartición de justicia, pues básicamente era un nombramiento del presidente y quedaba dentro de esta estructura del Ejecutivo, a pesar de que tenemos un poder judicial con un montón de instituciones que en teoría son un poder separado. La realidad es que la cabeza de este entramado era elegida por el presidente, ratificada, nombrada y también removida, y de ahí que siempre sufrió críticas porque no era una autoridad autónoma y estaba al servicio pues de las voluntades políticas del presidente. Este cambio que hizo Enrique Peña durante su administración, una reforma político-electoral, hizo el primer paso para cambiar esto a través de la creación de de leyes que prevén la creación de una fiscalía autónoma, la transformación de la Procuraduría hacia la Fiscalía, en las cuales pues las diferencias son básicamente, número uno, la autonomía. Se busca tener a un fiscal como tal que no depende del presidente y que pueda tomar decisiones en términos de justicia y no tanto de política. Y para asegurarnos de esto, pues el tema del nombramiento. Antes, pues básicamente el presidente nombraba al procurador y lo corría a su voluntad. Y básicamente lo que se estipuló a través de la primera reforma del 102 es que el presidente pueda presentar que el Senado presentaría una terna de 10 candidatos, el presidente de ahí elegiría 3 y el Senado escogería a una de estas 3 personas para ser el siguiente fiscal. Con respecto a la remoción, pues básicamente establece que el presidente puede removerlo por causas graves y prevé una situación en la que la mayoría del Senado podría objetar esta remoción, pero pues básicamente queda todavía a voluntad del presidente de la República, lo cual pues claramente grupos como el de Fiscalía que Sirva se oponen a esto. Durante mucho tiempo, Andrés Manuel desde la oposición apoyó esta idea, la idea de tener una fiscalía verdaderamente autónoma. Ahora que ganó la elección y ya que han tenido que traer esos temas, ha moderado más su postura. Él considera que el mecanismo que existe actualmente funciona, que ofrece la oportunidad de tener una fiscalía autónoma sin ponerla en manos de otro tipo de poderes que pudieran llegar a tener intereses políticos y utilizar las instituciones pues para atacar incluso al mismo presidente en funciones. Entonces, de aquí es que ha salido esta controversia. ¿Por qué importa? Por casos como el que vimos esta semana con el Bester Gordillo, por ejemplo. Ella esta semana fue liberada, fue absuelta más bien de las acusaciones que se hicieron contra ella. Básicamente lo que se señalaba es que su proceso de arresto y su proceso judicial no se hizo conforme a la ley, que no tuvo un debido proceso, que también es un término que escuchamos mucho, a veces no nos queda muy claro, pero que no es menor. El debido proceso es básicamente el set de reglas a través de las cuales las instituciones de justicia tienen que demostrar que una persona incurrió en un crimen. Esto implica desde que la detención sea de forma adecuada,
que la gente sepa por qué se le está deteniendo, que haya certeza de que tiene que seguir un proceso, ¿no? Que si te arrestan te lleven a la siguiente autoridad en una cadena muy clara de reglas, y que no te arresten y te traigan pasando en la patrulla 4 horas y desaparezcas otras 2, y que cuando te lleven frente al juez tú ya estés diciendo que hiciste hasta lo que no, porque parte de eso es que este tipo de acciones se prestan a intimidación, a extorsión y a otra serie de cosas que pues restan claridad al sistema y al proceso de impartición de justicia. En el caso del Bester Gordillo, pues la crítica ha sido que su arresto fue pues por motivos políticos. El Bester Gordillo es una de estas representantes todavía de un fenómeno que se conoció como el sindicalismo charro, donde básicamente pues este presidente del PRI de los 60, 70 ordenaba a los sindicatos a través de liderazgos muy cercanos a él, con gente que se encargaba pues de bajar dinero, recursos, a también una estructura muy cercana, y que pues repartieran ciertos beneficios y ciertas pues prebendas a los miembros del sindicato a cambio de un control y un orden para que al final prevalecieran las decisiones del ejecutivo. Entonces básicamente eran como pequeños coordinadores, tanto pues del sector obrero, de los trabajadores, etcétera. Y pues el Bester viene de esta tradición, pero en el sindicato de los maestros, que obviamente los maestros que forman parte del sistema público de educación son muchísimos, lo cual hace que sea un sindicato con muchos recursos y con mucha capacidad de movilización y por ende mucho poder político. Esto se vio reflejado pues en los últimos 3 procesos de elección presidencial, donde el Bester Gordillo fue un actor clave, en donde claramente se vio una alineación del sindicato con ciertas posturas políticas, ideológicas, que en el caso, por ejemplo, de la elección de Felipe Calderón, pues sí tuvo un efecto, dado que el margen fue muy cerrado en esa contienda. Entonces, pues obviamente figuras como el Bester Gordillo amasaban una gran cantidad de poder, pero pues también asociada al uso discrecional de recursos públicos que originalmente serían destinados para el sindicato y que ellos terminaban usando de forma discrecional. No es una sorpresa que una líder sindical, pues no, por su sueldo y por las autorizaciones que tiene, pues fuera muy regular, que tuviera casas en el extranjero, que volara en aviones privados, que hiciera compras millonarias en tiendas de lujo. Entonces era evidente que había un uso, pues si no abiertamente ilegal, pues sí muy sospechoso de los recursos. Con ese pretexto, al inicio de la administración de Enrique Peña Nieto la arrestan y la acusan tanto de crimen organizado como de lavado de dinero. A la hora de hacer el proceso de investigación, pues se dan cuenta de que no hubo pruebas suficientes, que las que se juntaron no fueron recabadas de forma adecuada. Entonces, esta semana, el mismo día que le dan la constancia de mayoría a Andrés Manuel, ella sale absuelta de este proceso, no necesariamente porque sea inocente y porque no haya hecho mal uso de los recursos, sino porque el proceso que hicieron para poder tanto meterle a la cárcel como para probar su culpabilidad, pues tuvo fallas en este proceso. Y sobre todo en los últimos años, para el Poder Judicial ha sido más importante proteger el derecho a un debido proceso que el encarcelar a la gente aunque haya flagrancia en sus actos. ¿Por qué? Porque si no hay un debido proceso, no puede haber garantías de que alguien haya roto la ley. Y en el caso del Bester, pues es un tema muy controversial porque por un lado pues tienen los gastos millonarios y por el otro te están diciendo que no hizo nada. Pero si estamos pensando en casos más particulares de gente en específico, no sé, alguien que acusan de robo, alguien que acusan de secuestro, etcétera, si su proceso no tiene garantías de que fue hecho bien y pudiera ser sujeto de sospechas de que a lo mejor alguien lo acusó de forma indebida y que hubo irregularidades en cómo se le arrestó, en qué condiciones, las pruebas que se presentaron, pues obviamente esto genera mucha incertidumbre y por eso es que se sigue debilitando el Estado de Derecho en nuestro país y pues sobre todo procuran pues evitar que gente que pudiera ser inocente por irregularidades en el proceso y por abuso de las autoridades pudieran terminar en la cárcel. Entonces, este no es un tema menor, creo que hay que ponerle mucha atención. México, de acuerdo al World Justice Project, está en la posición de Estado de Derecho número 92 de 113 países. Solo hay 5 países latinoamericanos que están peor que México en este sentido, y al final del día pues es uno de los principales talones de Aquiles que enfrentamos como sociedad.
Entonces no es menor, hay que ponerle atención, hay que seguir sobre todo la discusión con respecto a la fiscalía. Una fiscalía que siga respondiendo a los intereses políticos va a seguir trayendo como resultados investigaciones como la del Bester Gordillo, por ejemplo, donde no hay claridad y donde pueden meter a una persona 5 o 6 años a la cárcel sin que se les compruebe un delito, y que después de ese tiempo pues pueda salir libre, y que se hayan violado pues claramente sus derechos. El caso particular del Bester pues es controvertido por estas cosas que mencionaba, pero no es menor. Creo que la construcción de una fiscalía de instituciones de seguridad debe ser prioritario, y tendremos que poner mucha atención a cómo se desarrolla y qué postura tiene el nuevo presidente con respecto a este tema, que para mí por lo menos es de fundamental importancia. Y pues ya para cerrar, nada más hacer mención a la nota chusca de la semana, que tiene que ver con la organización de eventos por partes de autoridades para mujeres, pero sin las mujeres. El más irónico de ellos fue la iniciativa de Sin Mujeres No, donde básicamente estaban haciendo un programa donde habla que la participación de las mujeres es fundamental en la vida pública, pero en el podio solo había hombres. Lo mismo con el evento que hicieron sobre la lactancia materna, donde en otro podio están 6 hombres hablando sobre la lactancia materna. Y esto es chusco, porque sí te habla de una miopía institucional y social gravísima. Pero esta miopía no solamente desemboca en este tipo de eventos, pues que al final terminan siendo una pifia y pues no pasa nada. Lo que pasa es que en el largo plazo, pues terminamos viendo cosas como la discusión que hubo en Argentina esta semana, por ejemplo, donde se está discutiendo donde se discutió la posibilidad de legalizar el aborto para que sea un tema de salud pública, un tema de seguridad para las mujeres, y en la cual terminan tomando decisiones hombres que no terminan de comprender por qué este es un problema de salud, por qué las decisiones van más allá de utilizar el aborto como un método anticonceptivo, y donde ciertas mentalidades y pensamientos religiosos y no tanto de política pública, de pragmatismo y de viabilidad y de salud prevalecen y terminan votando en contra de esta iniciativa, y pues obviamente con detrimento para las mujeres, porque al prohibir el aborto no lo eliminas, nada más lo conviertes en una acción clandestina en condiciones de poca seguridad para las mujeres, en las cuales obviamente pues terminan siendo afectadas las vidas de estas personas, y por proteger la vida de los bebés que tanto protegen algunos legisladores, termina sacrificándose la vida de las mujeres que mueren en estos procesos que tienen que hacerse de forma clandestina y en muy malas condiciones de salubridad, de derechos, etcétera. Entonces, pues si bien en el caso de México es chusco, hemos tenido muchos avances con respecto al tema de género, pero todavía faltan muchos más por conquistar, y el hecho de que nuestros tomadores de decisiones sigan con esta visión totalmente desalineada con la realidad y sin tomar de verdad, de forma efectiva y con acciones, esta voluntad de incorporar a las mujeres a la vida pública, pues no vamos a llegar muy lejos. Pero bueno, en fin, con eso cerramos este bloque, y en unos momentos más regresaremos para platicar sobre los 25 proyectos prioritarios de AMLO en nuestra sección Con Peras y Manzanas. Regresamos en un momento. Es momento de una pausa. En breve continuamos. Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación sin Límites. Con peras y manzanas. Con peras y manzanas. Estamos de regreso ya para empezar este segmento con peras y manzanas, y el día de hoy vamos a platicar
sobre la lista de 25 proyectos clave de Andrés Manuel López Obrador. Para hacerlo tenemos aquí a un invitado muy especial, se llama Alejandro Cuauhtémoc. Él es asociado de estrategia corporativa y coordinador de las estrategias de nuevos proyectos e inversiones en una de las principales empresas de telecomunicaciones en México, enfocándose sobre todo en proyectos digitales, tecnológicos y de contenidos. Previamente él trabajó en BBVA, en Televisa, en Bain y está enfocado en estrategia de negocios, así como en asuntos públicos. Él es egresado de Economía del CIDE, maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, y me da muchísimo gusto tener aquí a Alejandro Cuauhtémoc de invitado. Hola, Avi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal, Cuau? Muy bien, todo tranqui. Aquí listo para hablar de todo. Oye, a ver, platícame, ¿estás eufórico porque ya inició la cuarta transformación de México? Claro, yo amando a AMLO y así, entonces yo sé que todo México va a cambiar y que todo va a mejorar. Tu corazoncito firme, con Bartlett, con todos, firme. Pues yo sé que hay como algunas cositas que tampoco aplaudo, pero la esperanza sigue, la esperanza ahí va. Ok, ¿podemos hacer como que no pasó y seguir adelante? Sí, exacto, eso como que nos lo ignoro un poquito y ya va bien un poco a lo grande. No, Cuau, ¿qué es eso que lo ignoro un poquito? Bueno, ¿no, o sea, que íbamos por toda la enchilada? Pues es que es una enchilada con algunos, como es unas especies no tan ricas, pero en general el sabor está buena. Híjole, pues todavía ni empezamos, Cuau, y ya, digamos que la enchilada ya se nos quemó, pero está bien, vamos a darle chance. Y para entrar en materia, empezando justo para que no sean puras críticas como de la parte cosmética, te invité para que platiquemos sobre los principales proyectos clave. No se debe confundir con los 50 listas de acciones contra la corrupción, la 14 te va a sorprender, como ahora se usa, que AMLO ya lleva varias listas, ¿no? Ya le está copiando a Peña, que empezó con sus decálogos, ¿te acuerdas? Ya tiene 1000 cosas, pero bueno, pues ya vamos a ver cuáles cumple al final, hagamos el checklist. No hemos hecho, hay que hacer de Peña más bien, para ver su checklist y de ahí compararlo en 6 años. Nuestro invitado la semana pasada nos decía que no le fue tan bien, que todas las promesas bajo notario como que no fueron tan efectivas. Sí, pues eso me queda un poquito claro. pero bueno, a ver qué dicen los demás. Muy bien, bueno, pues ¿qué te parece si empezamos? Porque la lista es larga. El primer tema, la definición del nuevo aeropuerto internacional. ¿A favor o en contra del aeropuerto, mi Cuau? Yo estoy a favor de que ya se haga con porque ya hay costos hundidos ya que no se pueden reparar. No sé si esta fue la mejor opción y sobre todo que yo siento que hay ahí unos acuerdos medio no tan transparentes que sí, en ese punto si lo cambian entendería que es por transparentar todo. Pero si se hace, pues ya hay costos hundidos que pues ya ya lo mejor es continuar ahí. Pero por ejemplo, con respecto a la transparencia, yo hasta donde tengo entendido, este proceso de licitaciones, etcétera, ha sido un caso ejemplar. O sea, todos los contratos están en la plataforma del aeropuerto, que eso no pasa generalmente con las licitaciones. O sea, si tú te quieres meter a ver el contrato, el que vendió los tornillos para la puerta principal, no sé qué, ahí está. Y yo creo que más bien deberíamos tomar este ejemplo de cómo se tienen que hacer las licitaciones. Así de, me pones, papacito, todos los papeles aquí, que yo pueda revisar. Si tengo dudas con respecto al amortiguador de la base 5A, que yo me pueda meter, que vea quién está firmando el contrato, cuánto se pagó, y que yo pudiera comparar, ¿no? A ver, ¿por qué le pagaste este tornillo a 20 pesos y acá el precio de mercado es de 3? Porque creo que justo ahí es donde se da la transparencia, pero como que pasaron un poquito por alto esto, ¿no se te hace? Sí, o sea, yo creo que hay también otros, aparte de lo que fue estas licitaciones, etcétera, que no sabemos como otras prácticas, ¿no? Que se hacen a la par, como, a quiénes se les invita en ese momento, con cuánto tiempo de anticipación, cuáles muchas veces son por conjunto, vendes esto muy específico que solo empresa tú haces y todo lo demás, pueden competir muchos más, pero como haces este conjunto, ya no logras que participen. Hay muchas formas en que esas licitaciones pudieron no haber sido transparentes y ahí vale la pena como mucho más investigación. Y aparte otras cosas, como por ejemplo los terrenos aledaños, de quién son, en qué momento, hubo un cambio de precio, quién los tuvo. Yo creo que hay mucho mercado alrededor del que
de que posiblemente no se transparentó todo, y ahí creo que ahí es una caja negra. Y sí vale y sí hay unas cosas de transparencia, pero de ahí a que todo el proceso haya sido transparente, a que yo diga, no, sí, esto fue increíble y tenemos los mejores precios y nos vendieron los tornillos a medio centavo menos que el precio de mercado, no sé. O sea, y ahí es donde vale la pena meterse a investigar más y tomar acciones de, no cancelar todo el aeropuerto, pero sí tal vez bajar algunas licitaciones que se ganaron porque no fue transparente todo el proceso. Ok, me encanta, no, yo estoy súper a favor de todo lo que sea transparencia y rendición de cuentas, pero por ejemplo una cosa que no me latió fue que están exigiendo pues que se sepa quién entró ahí, por qué entró ahí y cómo es que quedó, ¿no? Cuál es su participación de forma clara. Sí. Pero por ejemplo el grupo de especialistas que agarró Andrés Manuel, el ingeniero Sáenz, Riobó, pues yo no sé cuál fue el método para meterlos a ellos, ¿no? O sea, sí. Él hizo algún tipo de concurso para ver quién era el mega súper especialista, quién va a venir a decir que sí suben las cosas, o también los escogió así de, no, pues él es mi compadre, él construye cosas, venga de compadre, vamos a verlo. Pues tal vez sea como un tema de confianza de, yo confío en que ellos son buenos y tienen como todo el juicio para que puedan defender y ser neutrales en eso, en todo, a revisar toda esta transparencia. Y yo lo veo en ese tema de confianza, porque si al final puedes meter a una consultora, como a un tercero totalmente neutral, a una universidad, que creo que eso hubiera sido tal vez lo ideal, pero no me parece mal tener de esos a personas de confianza a que revisen y hagan un proceso de revisión de transparencia. O sea, sí son sus amigos, sí, todo, pero te iban a hacer como que eso no pasó, como dijiste al principio, ¿no? Exacto, hay que enfocarnos en lo grande. Sí. Ok, bueno, pues ahí dejamos el nuevo aeropuerto. Ojalá sí se haga. O sea, la realidad es que nuestro aeropuerto sí está sobrepasado. O sea, sí. La saturación ya es evidente. Quien lo ha usado le ha tocado algún retraso o alguna cancelación, etcétera. Y digo, obviamente, pues es trágico para cuando es tu vacación anual y ya la pagaste, pero pues es más trágico para las empresas que quieren mover sus mercancías y que se les echan a perder. O sea, eso sí es muy trágico, porque no es nada más una persona que pierde sus vacaciones, es gente que pierde su chamba, es gente que pierde clientes, ¿no? Pues si le quedas mal no te vuelven a comprar nada. Sí. Entonces... No, ya llevamos 5 años en la construcción de esta primera etapa del aeropuerto. O sea, ya lo que quedan son detalles prácticamente. Todo lo rudo creo que ya se hizo. Pero, o sea, hay cosas... O sea, precios hundidos, o sea, costos hundidos, que ya tiempo, inversión, todo, que lo mejor es de lo que queda, hacerlo lo mejor posible y transparente, que espero que eso es lo que salga. Y que se investigue, ¿no? Si hay alguna irregularidad, pues que sí se investigue, que sí se persiga y que quien haya incurrido en conductas inadecuadas, pues tenga un castigo, ¿no? Sí, claro. Muy bien. El número 2, desarrollo la región del Istmo por medio de un ferrocarril de carga y facilidades fiscales. Yo sé que a ti te encantan los ferrocarriles porque te compraste una gorra de ferrocarrilero. ¿Cuál gorra de ferrocarrilero? Yo he visto varias fotos ahí. Ah, bueno. No sé si eran autorizadas ahora que lo dices, pero bueno, ok. ¿Qué opinas? ¿Te gusta el ferrocarril? ¿No te gusta el ferrocarril? ¿Cómo ves esta idea? Ay, no sé, ahí sí no tengo idea. O sea, creo que es una visión un poco de los 60s, como meter un ferrocarril. O sea, casi quiere meter ahí, no sé, un barco de vapor, no sé qué, o sea, no se me hace... Sí, exacto, no se me hace como lo más moderno e increíble, pero sí puede ser algo atractivo para el turismo, pero igual no creo que deba ser hecho por el gobierno. O sea, eso debe ser privado. O sea, sí puede meter la licitación, sí puede meter unos temas de infraestructura, pero o sea, a ver cómo lo hace, porque creo que dio la idea como súper general. Hagamos un tren en el sur, o sea, en el Istmo. O sea, el tren interoceánico. Sí, puede ser algo atractivo, pero veamos qué tan factible es. O sea, no... Se me hace más viable como el otro tren que había comentado, que conecta el sur de Cancún. No, el de norte a sur. Ajá. No me acuerdo cuál, pero ese como... Una gorra
fundamental de nuestro país. Ajá. Bueno, pero no se va a hacer como la mejor idea, pero entiendo que es como una idea de mejorar toda esta región del Istmo, que es muy rica en agricultura, en actividades primarias. Sé que es buena y puede desarrollarse mucho más para conectar sobre todo con la parte un poco más industrializada, y justo que no se concentre la industrialización solo en el norte y centro, sino que vaya también a la zona sur del país. Así es, yo creo que esa parte sí es muy importante. De hecho, hasta a mí también era un eje de su campaña en un momento dado, porque estos rezagos regionales que tenemos obviamente no ayudan. O sea, no ayuda que en el norte tengas economías que crecen al 6-7% y que en el sur tengas economías que están decreciendo, como la de Campeche, ¿no? Entonces eso te está arrastrando a todo el país y sobre todo a una población muy vulnerable. Pero a mí del tema de los ferrocarriles me saltan dos cosas. Número uno, los ferrocarriles que ya tienes no los puedes cuidar. O sea, deja tú hacerlos. Pero hace un par de semanas la noticia era que los estaban asaltando, que estaban desviando los estaban descarrilando, se roban las mercancías, etcétera. Entonces, pues me preocupa que en estas listas vengan estas obras faraónicas que te van a robar a las 2 semanas de que la termines. O sea, no va a cumplir su objetivo, en la medida en que las cosas grandotas e importantes como que las estás dejando de un lado pensando que construir la infraestructura es la prioridad número 1. Yo lo hubiera puesto en otro cajón de prioridades, ¿no se te hace? Sí, o sea, no se me hace como... Y aparte la puso como el número 2, o sea, pero yo creo que es como más bien un mensaje hacia toda la región del sur. Mis proyectos no van a estar concentrados en el centro. O sea, que es lo que hacen mucho, que lo centralizan. Todo es como, sí, aquí, y nos vamos a Querétaro también, no sé qué. Y es como, sur, no te olvido y hago estos proyectos para ti y vamos con esto poco a poco. Igual y no es la mejor, pero veamos, tampoco se me ocurre como una gran idea para el sur del país, que diga, uy, no hubiera hecho esto. Y el punto 2 de lo que me llama la atención es que esto es papel calca del tren transísmico que había propuesto Peña. Sí. Y que a la mera hora tuvieron que borrar porque no había lana. Y nada de entrada cuesta 40,000 millones de pesos. Bueno, es lo que están pensando invertirle. Y mi preocupación con esto es, a ver, sí, ya es la 4ª transformación y ya ahora todo lo van a hacer bien, pero la realidad es que estos costos siempre terminan duplicándose, triplicándose. La verdad es que el tema de la planeación no se les da. Y digo, no se les dio en la Estela de Luz, no se les dio a los priistas tampoco. Y a Andrés Manuel tampoco, porque este tema de los segundos pisos, etcétera, pasó exactamente lo mismo. Entonces, a mí me preocupa mucho que hay esta gran lista de cosas que ya dicen que van a costar un dineral, y que seguramente no sea eso. No, seguro se va a triplicar o lo que sea, o sea, va a ser una locura. Pero yo creo que al final esos son como su lista de deseos, y de ahí tendrá que decir como, a ver, este sí es súper viable, este no, por acá nos vamos, o hacemos ya no el Tren Maya de 900 kilómetros, sino como la zona de Cancún, no sé qué, ¿sabes? O sea, yo creo que al final va a ser algo así. Necesito como el de Chapultepec. Sí, exacto. Hacemos un trenebús. O sea, puede ser que acabe haciendo algo súper medio chava, pero muy mediático. Entonces puede ser que eso haga. Si le funciona a Peña, ¿por qué no le va a funcionar? Sí, claro, no, es que hacen cada cosa. Claro. Bueno, el punto 3, pues justamente es el Tren Maya, que yo ni siquiera voy a entrar en ese, porque siento que Andrés Manuel básicamente se quiere hacer una vía directa desde su rancho a Cancún. Ah, puede ser. Está muy sospechoso. No, sí. O tú sí crees que impulsa el turismo y el... Yo creo que ya más bien esa zona es muy turística, o sea, ya es como un tren no va a hacer que crezca mucho más el turismo en esa área. O sea, yo creo que hay otras cosas, pero igual es algo para decir, a ver, turismo, eres una parte importante de México, te voy a apoyar con esto. De acuerdo. A ver, pues el número 4 básicamente es la edificación de caminos rurales, sobre todo en Oaxaca. Yo creo que esto no hay mucho que discutirle, pues está bien, hay muchas zonas que están mal conectadas, que sin caminos, sin rutas, pues jamás van a tener desarrollo, creo que no hay mucho que debatirle. Todo es el sur, esta parte. Exacto, la ampliación a cobertura de internet todo el país, que pues básicamente es la red compartida, ¿no? O sea, le está cambiando el nombre, pero eso pues ya estaba ya casi por terminarse. Sí. Tú sabrás más de este tema, justamente. Sí, justo con toda la reforma de telecomunicaciones, con el trabajo del IFT
y todo creo que ha mejorado bastante y la penetración ha subido mucho. Entonces ya yo creo que seguir en este tema y sí es un tema el internet en zonas rurales y donde no les interesa a las grandes empresas de telecomunicaciones entrar porque no es como tan redituable, pero y la red compartida, la idea es que mejore y yo creo que lo va a hacer, o sea, es sencillo. De acuerdo. El punto 6, reconstrucción de inmuebles dañados por los sismos. Siento que no deberían ni tocar este tema. Sí, no sé por qué se le ocurrió. Yo creo que es por lo que le sacaron de ya sabes, de agarraste el dinero, así los de... El fideicomiso. El fideicomiso. Y aparte que todo la campaña contra Sheinbaum también se le fueron por este tema. Examen. O sea, sí, como que siento que es una necesidad seguir metiendo este tema. Ya, encajónalo. O sea, claramente no vas a hacer nada. La lana ya no está. O sea, sí, por más que digan que tienen la lista de beneficiarios, nada más la anuncian, pero yo no he visto ninguna dichosa lista. A Claudia se le van a seguir viendo. No sé por qué la necesidad de seguir en ese tema, pero bueno. El punto 7, desarrollo en colonias marginadas, sobre todo en el Estado de México, Chimalhuacán, Chalco, Valle de Chalco y Ecatepec. Pues sí es importante eso y yo creo que, o sea, eso es un tema de combate a la pobreza, no solo con infraestructura, con parques, con vialidades, con seguridad, con policías, con todo eso. Yo creo que eso es muy importante. Creo que estas zonas son un poco obvias. Yo más bien hubiera comentado otras zonas metropolitanas en el país, que seguro también hay como estos problemas. Y yo creo que es algo muy importante y muy que sí se puede hacer si lo hacen bien, porque también dicen, ay, voy a crear como un parquecito, creando un parque y después está descuidado a la semana, y ya más bien ahí venden droga y todo, o sea, se hace la narcotiendita, les patrocina la narcotiendita. Exacto, o sea, tienen que pensarlo bien, y creo que ya hay muchas justo ONGs y así que están haciendo muy buen trabajo, que están asesorando al gobierno para decirle, a ver, no solo pongas un parque, o sea, tienes que mejorar esto y te vas por acá y el alumbrado en estas calles y esas cosas. Un argumento muy bueno que le escuché a Ana Laura Magaloni, que también está apoyando este proyecto, es que parte de esta proveeduría de servicios ayuda mucho a también cambiar la mentalidad de la gente, a que pues vean que el gobierno sí está invirtiendo, sí, y que al mismo tiempo pues tengan una mejor disposición a pagar impuestos, a que vean que lo que contribuyen sí se les reditúa en algún tipo de bienestar en su colonia, en su ambiente más cercano, y pues creo que eso sería positivo. Creo que es contradictorio con la idea, por ejemplo, de la descentralización. O sea, por un lado quieres llevar todo a todos lados y por el otro, bueno, pero arreglemos el Estado de México porque si vamos a estar ahí todos enmarañados, hay que tener buenos servicios. Entonces, no sé, como que está raro, ¿no? Que también como que yo creo que tienen justo esa idea de estas zonas porque todo está centralizado. Entonces dicen, yo sé que estas colonias son inseguras, no sé qué, porque todos viven acá y todos tienen amigos o su equipo de trabajo que viven ahí y saben de esos problemas. Pero justo porque no está descentralizado, no puede hablar de problemas en Guadalajara, en Querétaro, en lo que sea, en cualquiera de los estados, porque no tienen idea. Entonces, y justo creo que una descentralización podría ayudar un poco a esto, a tener más conciencia de cuáles son los problemas en las principales urbes del país. Perfecto. Los siguientes 4 puntos tienen que ver con cosas económicas y aquí me interesa mucho tu opinión como economista. El primero es el tema de la canasta básica de alimentos, que a mí me suena a control de precios y me pone muy nerviosa y me hace pensar en el portillo y en muchas cosas feas que me generan traumas y me hacen quererme mecer en posición fetal. El tema de los apoyos a cultivos básicos para la dichosa soberanía alimentaria, que también me suena más de lo mismo. Y el otorgamiento de créditos ganaderos a la palabra, que también, pues siento que también es una visión como muy feudal todavía, ¿no? Sí, o sea, yo creo que el primero más bien me suena un poco más a Conasupo, o sea, porque Conasupo no sé bien cómo funciona, pero creo que ha perdido la relevancia que tuvo hace 20 años, hace 30 años. Y como que lo quiere reincentivar dando canasta básica a súper bajos precios para las poblaciones marginadas.
Entonces, no creo que está mal, o sea, creo que es un tema de combate a la pobreza. Primero los pobres, entonces, pues primero, sí, el tema de pobreza alimentaria creo que es el más importante y combatiéndolo es importante. Y creo que no está tan difícil, porque finalmente, como es el gobierno comprando a grandes cantidades de alimentos, puede tener un precio súper bajo y puede darlo tal vez a precios muy bajos o gratis a cierto tipo de población y puede ser bueno. O sea, yo creo que es de lo más importante. O sea, más allá de darles internet, muchos más bien que necesitan alimentos. Entonces, en ese punto yo creo que sí necesita como hacerlo bien, con buenas licitaciones, con transparencia, y se puede llegar, o sea, sin afectar mucho el mercado, sin que se acaben, sin generar incentivos para que las empresas ya no vendan a precios de mercado, este tipo de cosas que pueden distorsionar, pero sí sí se puede hacer. Tampoco te está diciendo, ay, te voy a regalar todo sin que hagas nada, o sea... Momento, porque todavía todo. Estamos llegando a esa parte. Los puntos 11, 12, 13 y 14, bueno, y el 15 si lo sumas, que también es una locura. Ay, no sé. Eso sí esto es la Navidad. O sea, yo no sé para qué trabajo. Yo quiero aplicar a mi beca Nini, quiero aplicar a mi beca de adultos mayores. La beca Nini está maravillosa. A ver, pensión para adultos mayores, pensión para discapacitados, becas para jóvenes en universidades y 3,600 pesos para aprendices en empresas, becas para estudiantes de preparatoria y además 100 universidades. 100 universidades a mí se me hace demasiado. Es una locura. O sea, no digo que no las necesitamos. Hacer unas chozas y ponerle un letrero que es universidad, pero sí, de allá claro. Tener maestros, equipo, programas, o sea, también esto está como muy, muy desfachatado, ¿no? Sí, o sea, lo interesante es que justo sí lo está vinculando, porque muchas veces, muchas críticas es, ok, vas a dar como 10,000 grados académicos, o sea, 10 millones de grados académicos y después ¿qué van a hacer todos ellos? O sea, no va a ser redituable estudiar si después voy a tener un salario como si no hubiera estudiado en una universidad. Entonces de ahí es como, ok, entonces becas para ninis, para incentivar a que las empresas contraten a personas recién egresadas y todo. O sea, pero por ejemplo ahí eso me preocupa un poco en el sentido de, a ver, a lo mejor el primer año logras que las empresas los metan, tú les estás pagando, pero al final del día no estás cambiando el mercado laboral, o sea, no estás generando más vacantes y pues cuando acaben el primer año ya vas a tener a toda tu columna de siguientes educandos, de los que metiste, si metiste 10 y se quedan 3, te fue increíble. Sí. O sea, ese no va a ser el caso. En el año 2 vas a tener a los 7 que no metiste y otros 10 nuevos. Entonces, o sea, está padre la idea, pero creo que en términos de mercado laboral, una de dos. O se te va a colar mucha gente que con poquita experiencia, pues te tumben los salarios de los demás. O pues ya van a tener otra capacitación en su CV y igual van a tener que seguir de franeleros, porque en realidad el mercado no está cambiando, ¿estamos de acuerdo? Yo creo que ahí una forma de implementarlo bien es que esté atado a buenas calificaciones, o sea, calificaciones de excelencia y a también como feedback positivo de los empleadores. Porque entonces ya metes mejores, o sea, ya no es que estás regalando educación a todo mundo, le interese o no, sino simplemente es, ok, eres buen estudiante, estás demostrándolo, no sé qué, no pagas por la universidad, la tienes en tu estado, no tienes que pagar, como no tienes que irte a una de las grandes ciudades a estudiar en la universidad. O sea, creo que eso está bien, pero tiene que estar atado a un buen desempeño. No es como te regalo un grado académico y ya. Y lo demás, igual laboralmente, o sea, no es como, ay, te pago a ti empresa para que lo tengas sacando copias. O sea, más bien tienes que decirme en qué impactó. ¿Por qué yo gobierno estoy pagándote? O sea, no estoy pagando solo para que te traiga el café, sino porque está aprendiendo tal y tal cosa y voy a recibir yo información del alumno y del empleador. Entonces, si veo que es redituable los primeros 3 meses, te sigo pagando hasta 3 años. O no sé hasta cuánto tiempo, hasta 1 año creo, ¿no? Sí, 1 año es el máximo. Y si no, pues veamos a otro con buenas calificaciones y todo. Así sí lo puedes hacer
así sí puede tener un impacto en la economía, puedes hacer mucho más competitivo, puedes generar, o sea, tener jóvenes en las empresas generando nuevas ideas, nuevos proyectos y proyectos redituables. Muy bien, Cuau. Oye, Cuau, pues mira, se nos acabó el tiempo y ¿cómo? Apenas llegamos al punto 15. Te voy a tener que invitar a seguir discutiendo esto y ojalá te contraten a ti para hacer ese programa, porque tú lo tienes muy claro, pero los tomadores de decisión no los veo tan con tanta claridad mental. Entonces, pues a ver cómo, porque ese es el problema. También todo esto es como nos lo estamos imaginando. Sí. En la realidad, a ver cómo nos sale. Pero bueno, en fin, Cuau, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Abby, por la invitación. Estuvo increíble. Cuando quieras seguimos hablando de estos puntos o más cosas, más listas que vayan saliendo de aquí a diciembre. Por listas no vamos a parar. A todos ustedes les agradezco mucho haber estado con nosotros. Les pido por favor nos sigan en nuestras redes sociales, busquen el programa en la plataforma incu.mx, Comunicación Sin Límites, y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta luego. Logro desbloqueado. Ahora conoces más sobre la enmarañada política mexicana. Yo soy el de más edad. No eres el de más experiencia. Se desplomó sin haber logrado un... Esto fue Política 101. Los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez. No te pierdas nuestro próximo episodio.